porque tenemos ya invitados en nuestros estudios y tiene algo que ver con la seguridad informática, algo que siempre venimos analizando, venimos de alguna manera también alertando, ¿no?, en algunos conceptos, y tiene que ver justamente esto, hasta dónde sabemos, qué puede pasar, cómo nos pueden vulnerar en algún punto y hasta sin darnos cuenta, ¿no?, en este sentido. Pero vamos a poner un caso puntual porque le ha pasado a mucha gente en el mundo, ¿no? Quizás los argentinos un poco menos porque no estamos, o la Argentina todavía, o creemos que todavía no tiene un grupo masivo de gente que está dedicado a la criptomoneda. Capaz que sí, por supuesto, pero digo, en el mundo se reconoce mucho más y es lo que fue el caso Libra. Recordemos aquel tuit del presidente que tuvo 6 horas y que generó una gran estafa financiera. Pero por eso estamos con Bansi Rodas en la mañana de hoy para que nos explique, ¿no?, un poco y tratemos de entender justamente de qué se trata. ¿Cómo estás, Bansi? Un gusto tenerte. Lo mismo digo, un gusto. Gracias. Bueno, lo decimos, ¿no? Una estafa mundial, digo, ¿cuáles son los parámetros para esto? Digo, tiene que estar, lleva muchos días de preparación, o sea, digo, ¿cuáles son los ejes puntuales para poder entender esta estafa? Bueno, lo principal es acá conocer que la dificultad en el caso Libra no estuvo en la ejecución técnica, por cuanto cualquiera puede crear un token, cualquiera puede crear una criptomoneda en pocos minutos. Lo que sucede es que es muy difícil obtener la atención y captar inversiones por montos tan multimillonarios y tan grandes de la escala que fue Libra, sin tener justamente a alguien que capte la atención y justamente consiga que se invierta. En este caso fue el presidente, Javier Milei. Sí, bueno, que digo, al ser el presidente le daba otra institucionalidad. Claro. Esas personas que son un poco desconfiadas, digo, bueno, si el presidente Milei lo estaba promocionando, ingresaron. Pero digo, esto estuvo 6 horas, dejando como también encriptada mucha gente dentro de la estafa, básicamente. Absolutamente. Quiero recordar que, a diferencia de lo que decían muchos, esto no se trata simplemente de una criptomoneda que por fenómenos naturales de oferta y demanda haya bajado de precio. Se trata de un token, de un tipo especial de criptomoneda que tenía un mecanismo de rug pull, un mecanismo técnico designado para poder, en definitiva, quitar toda la liquidez. Es decir, convertir, tirar de la soga para convertir ese dinero que ingresaron los inversores y que los estafadores puedan quedarse con el mismo. Bien. ¿Hay antecedentes de este tipo de estafas en el mundo? ¿O Milei se puso en primera línea con semejante estafa financiera? ¿El premio a la estafa? No, es una estafa muy común en el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, nunca escuché de un presidente y que promueva activamente una estafa a través de criptomonedas, como fue el caso de Javier Milei. ¿Se puede haber pensado en otra estrategia? O sea, de estafas, pensando en la figura de un presidente, ¿no? Básicamente. Claro, perdón, ¿podrías...? Digo, ¿se podría haber pensado en otro sistema, digamos? Claro, de estafa. Porque Javier Milei siempre dice, yo no soy el presidente en Twitter, yo soy Javier Milei. Bueno, es un gran debate esto, digo, pero ¿se podría haber pensado de otra manera? Yo creo que no tiene una mejor estrategia de defensa porque justamente este es de los pocos casos de corrupción, y digo corrupción porque el incumplimiento de los deberes de ética y de los deberes de funcionarios públicos son también un delito de corrupción, y en ese sentido él no puede alegar su propia torpeza, como se dice en el derecho. Ahora digo, si vamos a técnicas de seguridad y estas cuestiones, digo, esto puede repetirse siempre, ¿no? Básicamente, digamos, pero cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de organismos de anticorrupción, ¿cómo se puede detectar, digamos, teniendo en cuenta que en la red uno puede borrar datos? O sea, digo, es tan manipulable, ¿no? Hoy la tecnología. Absolutamente, en ese sentido hay que entender que la operación con criptomonedas de por sí representa un riesgo intrínseco mayor al de otras inversiones tradicionales. Yo uso criptomonedas de 2013 cuando tenía 9 años y en ese caso ha hecho un impacto muy duro a proyectos serios le diría las pocas 10 o 12 criptomonedas que tienen una relevancia real.
Y en ese sentido lo que hay que hacer es recurrir al análisis técnico, al análisis fundamental, a distintas herramientas que permiten verificar si un proyecto en criptomonedas es legítimo o no, pero ante todo no invertir, no poner dinero en lo que uno no conoce. Si ya con las acciones de empresas tendríamos que tomar muchísima cautela y muchísimos recaudos, más en criptomonedas y proyectos que tienen un alto riesgo intrínseco y que además pueden tener estos mecanismos técnicos como el rug pull para ser no proyectos de inversión, sino directamente estafas financieras. A ver, cualquiera puede invertir en estas criptomonedas, pero digo, hay que ser muy expertos para poder sostener esto. Pensando un poco esto, ¿no? Me decís, yo desde los 9 años lo hacía. De Sí. hecho, se ha conocido casos también en el mundo. Era un niño. De niños, ¿no? Sí. Pero digo, ¿cuánto tenemos que saber de esto? Yo creo que hay que tomar recaudos en general los mismos que con acciones, los mismos que con otros instrumentos financieros, pero hay que saber qué perfil de riesgo tenemos a la hora de invertir. En ese caso vamos a asumir un riesgo mayor cuando estemos invirtiendo en criptomonedas volátiles, con la excepción, y ahí pongo el pero, de las monedas estables como las stablecoins, que están respaldadas por un activo físico real y tangible, como el caso de, no sé, Paxos USD, que es una criptomoneda de dólares que está respaldada por dólares reales en cuentas en Estados Unidos y en Reino Unido, para poner solamente un ejemplo. Bien. Claro. Y hoy funciona también esto de invertir estas cripto en grandes empresas. O sea que las grandes empresas son las que llevan adelante la oferta, digamos, de inversión y como... Digo, también funciona mucho esto, ¿no? Qué sé yo, Google sacó un tiempo, Sí. Apple lo hizo en algún momento, entonces, bueno, por ahí uno dice, bueno, siento mayor seguridad en Con que una empresa los grande. expertos, claro, invierto en una empresa que va a saber qué hacer con mi dinero, imagino. Claro, lo que hay que entender es que en definitiva la economía financiera no va a proporcionar unas ganancias extraordinarias ni una renta extraordinaria simplemente por hacer uso de la tecnología. La economía real sigue siendo, sigue otorgando dividendos mucho mayores a la economía financiera. Está bien que así sea, la economía real tiene que priorizarse y jerarquizarse en relación a la economía financiera, y hay que entender que esto fue así y seguirá siendo así. Sí. Bueno, hablábamos, ¿no? Por suerte. Antes de empezar la entrevista, esto, ¿no? De que sos técnico en seguridad informática y a la vez estás estudiando Derecho. Digo, ¿cuánta falta hacen, no? Una legislación. Leyes que puedan sostener y resguardar, ¿no? Digo, frente a este tipo de estafas. Y frente a otras tantas que tiene la tecnología hoy, ¿no? Hay muchos casos hasta de delitos telemáticos que no están contemplados en la ley, ¿no? Absolutamente, y ahí yo lo que creo que falta es también el contralor en la vía administrativa. Muy No me bien. quiero extender mucho, pero en definitiva en otros países del mundo, y creo que este sería el ejemplo que tiene que seguir Argentina, entidades como, bueno, en Tucumán la Dirección de Comercio Interior, a nivel nacional la Dirección de Defensa, Dirección de Defensa del Consumidor, articulan conjuntamente acciones con, por ejemplo, unidades especializadas en delitos económicos para, en definitiva, poder resguardar a la población, resguardar a los derechos de los usuarios y los consumidores previstos en nuestra Constitución Nacional. Sería bueno articular eso, articular con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y otros mecanismos para que efectivamente dé respuesta. Lamentablemente, tanto por la falta de personal, la falta de presupuesto o por otras razones, uno recurre a la vía administrativa para no judicializar y terminan no expidiéndose a tiempo los organismos de contralor y terminas necesitando interponer un amparo por mora de la administración y judicializando una cuestión que debería ser administrativa. Che, Ania, y me quedó, ¿sabés? Reflotando del año pasado la cabeza esta idea de, le preguntamos a Avances, que justamente está con esta idea del derecho, ¿no? Como vos lo comentabas. El caso de Franco Sauché, ¿no? Uno, ¿cómo identifica que se puede pasar de un delito digital, por decirlo de alguna manera, a algo que es un asesinato, ¿no? Este joven de 19 años que fue asesinado por entrar en el mundo de los traders. ¿Cómo se identifica eso? Si es realmente alguien solventable, porque había una cosa mafiosa ahí, ¿no? Ante todo, lo que hay que entender es que cualquier persona que diga que puede garantizarte una renta, que diga que puede garantizarte un porcentaje fijo, está mintiendo. Porque si uno compra acciones, si uno compra bonos, uno compra lo que sea, sabe que puede sufrir pérdidas. Y ante todo, recurrir a los profesionales matriculados, a los agentes productores ante la Comisión Nacional de Valores, y son idóneos en el mercado de capitales. Yo hice el examen, es bastante básico, y a partir de eso se matricula y pueden ejercer. Bien, bien. Tremendo, ¿no? Y uno piensa en la tecnología y dice, tiene tantas dimensiones, ¿no? Y tantas cosas que no conocemos. De hecho, yo también le consultaba a él antes de iniciar la nota, digo,
uno por ahí piensa que en la tecnología hay cosas que no se pueden vulnerar, pero todo es vulnerable, ¿no? En este sentido, hemos visto sistemas gigantes como es el correo argentino en Argentina, como ha sido el ANSES, digo, cómo se han vulnerado en este sentido, hasta sin tema que pensábamos que eso no iba a pasar, ¿no? Básicamente. Absolutamente. En tal sentido, es lamentable que la infraestructura de la Administración Pública Nacional sea bastante dispersa y desigual en cuanto a la implementación de medidas de seguridad informática. Sí. Lo cierto es que creo que menos de 5 organismos en la órbita del Estado Nacional cumplen con la ISO 27001, una normativa de gestión de seguridad de la información, y no existen pautas plenamente unificadas al respecto. Hay malas prácticas, como en el sector privado también, empleados que dejan en notitas, en POSIT, contraseñas, credenciales e información de alto valor para los atacantes. Así que en ese sentido, bueno, ojalá que el Estado Nacional y los provincial y municipal implementen medidas al respecto y puedan unificar los criterios de tratamiento de riesgo en la seguridad. Y una persona en su hogar que no sea una institución grande, que no tenga herramientas, digamos, mayores, ¿puede utilizar algunas herramientas? Hoy hay herramientas de seguridad que le permitan resguardarse. Lo cierto es que las computadoras personales, aunque resulte contradictorio, tienen mayor nivel de seguridad por lo general que los servidores y que las computadoras empleadas en entornos empresariales. Lo cierto es que por lo general el punto de quiebre es el factor humano. El factor humano por el cual usamos las mismas contraseñas en distintos sitios, por el cual no activamos el segundo factor de autenticación, la verificación en 2 pasos de WhatsApp. La concientización es fundamental. Yo les pido que los que nos están escuchando puedan ingresar, puedan verse un videíto de 5 o 10 minutos de concientización y van a aprender mucho. Es que es difícil acordarse 10 contraseñas para distintas cuentas, ¿no? Pero se usa un gestor de contraseñas gratuito, no pones más la contraseña y queda segura. Ah, mira. Pongan gestor de contraseñas en Google y les va a salir. Mira vos. Interesante, porque a mí me pasa, pongo un montón de contraseñas y después digo, ¿cuál era? Ania 30. Sí, claro. sí, pasa mucho, ¿no? Sí, sí. Y más en el trajín diario, imagínense todo. Y ahora hay tanto, ¿no? Hay tanto para poner contraseña y tantas cuentas. Y bueno, las redes sociales, básicamente, también, ¿no? Sí, Sobre todo eso. Bueno, qué interesante, ¿no? Justamente esto, pensando en algunos tips de seguridad informática que podamos hacer uso. Hace poco veía estos capturas de pantalla que ponían algunos conocidos en su WhatsApp diciendo no entres a tal link que hoy están irrumpiendo los grupos de WhatsApp, ¿no? Digo, que eso no es cierto. Frágiles a veces son las redes sociales, pero también la desinformación, porque a la gente le llega eso. Me ha pasado que en casa mi mamá me diga, ¿viste que? Le digo, mamá, eso no es así. Claro. Pero digo, es llega tanta la información o la mala información que suele suceder esto, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces, digo, es importante tener en cuenta, por supuesto, esto. Pero bueno, teniéndolo acá, yo voy a decir, no puedo no preguntarle, ¿no? Los contextos políticos, por supuesto. Banzin en algún momento fue identificado con la Libertad Avanza en Tucumán. Él fue claro después en los conceptos, en lo que significaba. Y digo, hoy, qué fácil es hablar de libertad para un presidente cuando las políticas no acompañan el discurso. Digo, ¿cómo tomas esto, Banzin? Absolutamente. Bueno, yo hace años que me desvinculé de la Libertad Avanza y de espacios libertarios, tanto en Tucumán como en el país. Lo cierto es que yo creo que de la prédica y el discurso a la bajada a tierra y a la realidad cotidiana que estamos viviendo los argentinos hay una distancia y un vacío inconmensurable. Lo cierto es que este tipo de actos que van contra justamente que son incompatibles con el ejercicio de cargos públicos atentan directamente las bases de lo que se supone que es el liberalismo, el republicanismo y tanto de lo cual se jactaron a lo largo de estos años y que después en el ejercicio de la presidencia, al menos a mi modo de ver, no se ven reflejados ni en espíritu, ni en sustancia, ni en nada. Y ahora digo, esto, ¿no? De pensar, un poco pensando en esto de por ahí uno tiene un concepto, un ideal, un liderazgo, o está convencido, ¿no? Lo hablo desde diferentes banderas políticas. Después cuando pasa esto de que llega una persona que se identificó con ciertas banderas y tergiversa la realidad, digamos, o sea, desdoble el discurso, ¿no? Porque, a ver, está bien, hay conceptos de propiedad privada, de derecho privado, que están hasta en la Constitución, digo, pero ¿cómo él logra cambiar todo esto?
Yo creo que le hace un daño irreparable a todo aquel que justamente se identifique con un lineamiento definido, se identifique como liberal o como republicano o como de centro derecha en algunos casos. Entonces yo creo que le hace un daño irreparable y que al final termina perjudicándolos a ellos mismos. Bien, ¿y crees que le ha hecho un daño a los jóvenes? Pensando en que Sí. hoy los jóvenes se habían involucrado tanto en la Sí, política. mucho y hoy votante joven, estos sí. mensajes de odio. Yo creo que sí, yo creo que es un fenómeno de época también, la desinformación, las fake news, los deepfakes, los mensajes de odio, y que lamentablemente no hay un contralor de ningún tipo, porque contralor judicial no hay, con una justicia lenta. Los organismos administrativos como el INADI justamente fueron disueltos por el Poder Ejecutivo Nacional, y si se están fogoneando estos discursos desde la presidencia, desde quienes están más íntimos y más cercanos al poder político nacional, ¿qué nos queda al resto? ¿Qué nos queda para quienes justamente son víctimas de estos discursos? Claro. Totalmente. Gracias, Bansin. Muchas gracias a vos. Bueno, Bansin Roda estuvo visitando nuestros estudios, agradecerle la visita. Le hemos preguntado de todo, Sí. no ha quedado nada en el tintero. Nos sacamos las dudas. Es un placer siempre escucharle y agradecerle la visita. Bueno, todo suyo.